Buenas noches, chicos. Hola con todos los que nos acompañan, como todos los jueves en la noche, a una tutoría más para acompañarles a ustedes en sus clases. Para las personas que son nuevas acá en la página, acuérdense que esto es una tutoría, no es una conferencia, no es una charla, así que es importantísimo que mantengan haciendo preguntas en la misma página de Facebook en la que nos están viendo para poder continuar con esto. El día de hoy vamos a ver algo muy simpático porque hemos venido las últimas semanas hablando de la práctica procesal en materia penal y contravenciones. Hemos hablado de la parte procesal también en materia constitucional con un invitado muy especial. Pero este jueves vamos a hablar de derecho penal parte especial. Antes de que se asusten, ¿qué es esto de la parte especial? Quiere decir los delitos. Y particularmente de tres delitos que suelen causar confusión en abogados que están iniciándose en el derecho penal y aún en abogados más expertos e incluso en jueces y en fiscales. Se trata del abuso de confianza y la comparación que vamos a hacer con el delito de estafa, delito de tipo de fraudación, y también vamos a hacer un análisis del delito de intimidación o lo que comúnmente se conoce como amenazas. Recuerden ustedes seguir subiendo las preguntas, contestando, van haciendo y mientras más preguntas hacen, mejor aprovechamos el tiempo y la tutoría. La idea es que ustedes resuelvan las dudas que tal vez en sus clases no les pudieron haber explicado bien. A la vez, también ustedes pueden proponer los temas a la próxima semana. Recuerden que después hay una votación durante los siguientes días y decidimos el tema que trataremos el próximo jueves. Les recomiendo mucho y algunos temas de las últimas semanas que no han ganado, de repente propónganlos de nuevo y así podemos quedarnos sin las dudas. Empecemos con la estafa, esta vez. Para quienes tienen el COIP, la estafa se encuentra en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal y vamos a hacer un análisis del tipo que de paso nos va a servir para aprender a analizar todos los tipos. Identificamos el verbo recor. La estafa dice, la persona que para obtener un beneficio patrimonial para sí o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación o ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra. Este es el verbo rector, inducir a un error a otra persona con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera. Y se le sanciona con 5 a 7 años de privación de libertad. Y además existen otros eventos en los cuales se da el máximo de la pena, de que defraude mediante uso de tarjetas de crédito, débito, pagos similares que hayan sido robados o falsos, el que defraude mediante dispositivos electrónicos también se va el máximo de la pena, el que entregue una certificación falsa sobre una inversión o una operación de tipo económica, el que induzca la compra o venta de valores por cualquier acto o artificio, cualquier engaño, el que haga cotizaciones o transacciones ficticias, el que haga una compañía de ficticio también para inducir a otra para que esta persona también se perjudique, ¿no? El que perjudique a más de dos personas o que produzca un perjuicio mayor a 50 salarios, por ejemplo, enfrenta una pena de 7 a 10 años. Las estafas cometidas a través de una institución del sistema financiero también se califican con 7 a 10 años. La que emita boletos o entradas para eventos falsificados o rifas que no existen, ¿no? También, pues obviamente, va con 30 a 90 días en este caso cuando se busca una concentración masiva encima del aforo que permite la autoridad. Esto es una cosa extraña que yo no comparto mucho, para mí debería ser contravencional, pero la ley dice que si tú tienes un bar o una discoteca para 200 personas y vendes 500 boletos, se considera estafa. Igual con una persona jurídica, recuerden que el COIP ya te da sanciones para persona jurídica y esta persona jurídica sería sancionada con 100 a 200 salarios básicos de trabajador en general. Pero estas especificaciones vamos a dejarlas de lado en un primer momento y de hecho vamos a dejarlas de lado porque no forman parte del núcleo del tipo o del núcleo de la conducta, sino más bien son conductas específicas, digamos, no son
ciertas circunstancias especiales que también tienen un tratamiento ligeramente diferente. Pero el núcleo de la conducta está en el primer inciso y es claro. Hay que inducir al error. En la estafa, yo, el estafador, te propongo un hecho falso, te simulo un negocio falso, una empresa falsa, una circunstancia falsa, para que tú me entregues un bien, un dinero o un valor, o para que se lo entregues a un tercero con el cual eventualmente puedo estar incluso confabulado. Hasta allí no hay mayor problema, porque se trata de ejercer un mecanismo de engaño para que tú me entregues. Pero claro, el artículo 186 dice no solamente haber el verbo rector, sino que deben haber algunas circunstancias objetivo, ¿no? Por ejemplo, en la primera línea, la persona que para obtener un beneficio patrimonial tiene que haber esa intención. Este es un delito que se basa en la intención. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy un empleado de una empresa ficticia? No sabía que era una empresa ficticia y, por supuesto, te propongo la compra, venta o el negocio de algún tipo y resulta ser que esta empresa era ficticia, cerró y se fue. Bueno, pues yo no soy el estafador porque evidentemente yo no tengo esta finalidad de obtener un beneficio, más allá del sueldo que se me haya ofrecido en esta empresa ficticia. Yo no tengo esa finalidad. En la estafa, la finalidad cuenta, y cuenta mucho. No es solamente sujetar al individuo a un engaño, sino hacerlo con el objeto del beneficio mío o de un tercero. Y además, esta inducción al error tiene que tener la finalidad de que aquel a quien yo engaño haga el acto perjudicial. Es decir, yo no causo el perjuicio directamente. Yo causo la circunstancia en la cual el otro actúa y se perjudica. Y se perjudica a él mientras me beneficia a mí o a un tercero. Esto es muy importante porque hay ciertas actividades que más se asimilan al hurto que a la estafa. Yo puedo, por ejemplo, simular, o como dice aquí el tipo penal, ocultarte una verdad, no decirte algo, para luego llegar y apropiarme de un bien. Puedo, por ejemplo, mentirte y decirte que atropellaron a tu mamá para que tú salgas de la casa y entonces yo llegar y tomar un bien. O puedo decirte que está muy grave tu hijo en la clínica y que tú estás en otra ciudad y que necesito la clave de tu caja fuerte o la clave de tu tarjeta de débito, del cajero, porque hay que sacar dinero urgente porque tu hijo está muy grave. Entonces, claro, tú me das la clave y aparecería ser una estafa. Pero vamos, yo hice que tú hagas la conducta autolesiva. Hay un límite muy débil ahí. Hay un límite muy débil ahí, porque la idea, y lean bien el 186, es que se induzca el error a otra con el fin de que esa persona, la engañada, realice un acto que perjudique su patrimonio. Si yo te entrego las claves de mis cuentas bancarias, ¿yo realizo el acto que finalmente perjudica mi patrimonio? No, no, entonces no es estafa. Podría asimilarse más a un hurto o discutiremos el mismo ejemplo cuando hablemos del abuso de confianza. Hay límites muy raros y me gustaría que sigan preguntando, ojo, porque estas diferencias son las que vamos a hablar durante los siguientes minutos. Entonces, estemos claros. En la estafa hay una simulación. Existe, vamos a acomodar esto un poco más abajo, existe la creación de un negocio, hablemos en términos jurídicos, no en términos comerciales, un negocio, una circunstancia bajo la cual yo caigo en un error. Pero yo caigo porque tú propones el error. Y tú propones el error sabiendo que la circunstancia es falsa, sabiendo que el negocio no existe, sabiendo que la empresa no es lícita, y no digo empresa como una compañía, digo empresa como un emprendimiento, porque tú sabes que voy a caer. Hay ese dolo cognitivo en primer lugar. Hay esa cognición del resultado. Tú ya sabes cuál es el objeto.
el objeto es engañarme para que yo me perjudique a tu favor. Entonces, fabricas el negocio jurídico. Entonces, estando claro con esos principios de la estafa, vamos a analizar el abuso de confianza. Es el siguiente artículo, justamente el 187, que nos receta. Perdón que se nos ha caído el internet. En el abuso de confianza, en cambio, la circunstancia es bastante diferente. Y no lo confundamos. Dice el artículo 187, la persona que disponga. Aquí no es solamente, aquí no hay la creación de un negocio, hay una disposición. Quiere decir que está accesible ya el bien valor, el dinero o lo que se pretenda extraer. La persona que disponga para sí o una tercera de dinero, bienes o activos patrimoniales, cualquier tipo de bien valor, entregados con la condición de restituirlos o usarlos de un modo determinado, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años y la pena se impone igual a una persona que abusa de la firma de otra dada en un documento en blanco. En el abuso de confianza, ustedes van leyendo en el artículo 187, no hay una ficción, no te creo la trampa como te la fabriqué en la estafa. En el abuso de confianza ya existe un vínculo confiable que además debe demostrarse, porque cuando llegas a un juicio, el abuso de confianza implica que además debe preexistir la confianza. Porque si no preexiste la confianza, normalmente estamos hablando de una estafa. Ah, es que yo confié porque el señor es representante de una empresa. No, pues hubo la empresa para delinquir, entonces es una estafa. No, pero yo confié porque es mi amigo de 10 años. Yo confié porque es mi gerente de mi negocio. Yo confié porque es un empleado que le conozco al menos 2 o 3 años. Confié porque es mi hijo, porque es mi cuñado, es mi primo. Fuimos compañeros de colegio. Algún tipo de relación que implique una relativa confianza. Entonces, no es que la persona, el delincuente, me muestre el negocio y me engaña, sino que yo en un ejercicio de confianza hago la entrega de un bien valor y dice claramente el artículo, con la orden o condición de restituirlos, o sea, de devolvérmelos, ¿ya? O de que los use de una forma determinada. Regresemos al ejemplo que estábamos hablando en un primer momento de una persona que hace que yo le entregue las claves de mis cuentas bancarias. ¿Por qué se lo entregaría yo? Bueno, si es que me llama mi cuñado, si es que me llama un familiar cercano o un amigo de la familia y me da una historia así de que mi hijo está enfermo, mi esposa está enferma, y yo estoy en otra ciudad, le digo, ok, sácalo y paga el hospital. Haz atender, salva la emergencia. Entonces hay una condición de usarla de una forma, pero él no usa esa forma, sino que se beneficia. ¿Ya? Él dispuso de lo que yo le entregué de una forma diferente a la que yo le dispuse hacerlo. Él se dispuso. Disponer quiere decir tener control sobre el bien de tal modo que él pueda decidir por ese bien y por supuesto esa decisión sobre ese bien tiene que ser ajena o lejana a la decisión que yo di, porque esa decisión la ejecuto yo como dueño del bien, porque no dejo de ser dueño, sino que estoy encargando la gestión a otra persona. Y esta persona no acata la disposición, porque la confianza, ahí sí cabe, la confianza que yo normal o naturalmente debería tener, ha sido abusada. O por ejemplo, sacó de la cuenta $500, los médicos cobraron 300 y los otros 200 de él se lo comió. Entonces vamos viendo que no hay la simulación, sino que hay la simulación de un negocio, sino que hay más bien una disposición de un bien que yo voluntariamente entregué, asumiendo, por supuesto, que el hecho de que mi familiar haya estado hospitalizado sea verdad, porque si no, sí podría haber una estafa
o podría haber un hurto con engaño, o un hurto con algún tipo de actitud amenazante. Miguel Muñoz nos dice, se configura en estafa si alguien dice que tiene un sembrío de arroz y que para poder, es que si yo le facilito cierta cantidad de dinero, él me cancelará al momento de la cosecha. Más hace la cosecha de arroz y no me cancela el dinero que le facilité. Eso es estafa. A ver, abogado Miguel Muñoz, colega, estamos en una línea bastante estrecha entre lo que es una estafa y lo que es un incumplimiento de contrato verbal. Porque resulta que la empresa, el negocio que esta persona está proponiendo, es real. Él tomó el dinero, hizo con el dinero lo que dijo que iba a hacer, compró la semilla, compró la maquinaria, compró el químico, sembró, tuvo el tiempo de hacer crecer y producir, cosechó. Y cuando cosecha, vendió la cosecha y recibió un pago. Lo que no está haciendo es pagar su obligación. Yo no veo que haya estafa ahí. Y justamente ese es un problema que es muy discutible. Y les ruego, por favor, sigan poniendo casos, porque entre la estafa, el abuso de confianza y el incumplimiento del contrato, las líneas son muy delgadas. Así que sirve mucho, por favor, pongan más casos similares. ¿Por qué la línea es tan delgada? Porque, por ejemplo, justo en el ejemplo que nos propone Miguel Muñoz, existe un contrato, así sea verbal. Y claro, uno puede decir, ah, pero cualquier persona que me ofrece un negocio me hace un contrato verbal y luego todo es incumplimiento de contrato. Sí, pero sucede aquí que la empresa, el negocio no es simulado. Regresemos al tip para que veamos, para que hagamos un poco la comparación. En la estafa, en la estafa, la persona que para obtener un beneficio patrimonial mediante la simulación de hechos falsos. Aquí el arroz llegó a producirse. Entonces llegó a haber el negocio ofertado. Lo que no hubo es la retribución de ese negocio, no hubo el pago. El hecho no es falso, no se simuló el negocio. O la deformación o ocultamiento de hechos verdaderos. Por ejemplo, tal vez, y muy tal vez, que seguimos hablando de un límite muy fino. Si este empresario arrocero te dice que va a hacer el negocio y que va a haber una ganancia de $100,000, porque está buenísimo el negocio y él es un capo y tiene compradores en otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que la ganancia no es, resulta que la ganancia es de 20,000 y que además eso hay que repartirlo entre dos. Porque además el tipo es un arrocero que apenas tiene un par de años en el mercado, que no tiene contacto con exportadores, que no tiene contactos en el extranjero. Ah, bueno, ahí hay una deformación de hechos verdaderos. Porque él, de hecho, es un productor de arroz, de hecho, tiene la capacidad de exportar, pero está muy deformado que haya tenido contactos con el extranjero, está muy deformado que haya tenido experiencia internacional y está muy deformado que la ganancia sí o sí sean $100,000. Tal vez por allí, tal vez por allí podemos tener una estafa, pero en el simple hecho de que no te paguen o no te entreguen tu lícita ganancia de un lícito negocio que de hecho se dio, esto está más parecido a un incumplimiento de contrato por la vía civil. Además, y está bien la pregunta de Miguel Muñoz, porque normalmente en el agro, en el negocio agrícola, desgraciadamente aún existe la mala costumbre de hacer los negocios de boca. Así que muy rara vez existe una constancia escrita del negocio y lo que nos quedamos es con mensajes de WhatsApp, alguna llamada, algún correo electrónico esporádico por allí, que yo creo que con mayor facilidad nos sirve para justificar la existencia de un contrato verbal. ¿Por qué? Porque además, al momento de configurar el dolo, puede haber problemas, Miguel, estimado colega. Porque en la estafa hay un dolo de apropiación, ¿ya? El delito de defraudación tiene una intención de apropiación.
claramente dice, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma, simule un hecho. Simulas el hecho y producto de esa simulación hay el beneficio patrimonial. ¿Y ya? Aquí hay el hecho, hubo una inversión y el beneficio patrimonial no se está dando cuando tú le entregaste el dinero. El beneficio patrimonial se está dando cuando él, luego de realizado el negocio, se niega a entregarte tu ganancia. Así que ya no le veo yo mucho como estafa, porque no es producto directo del hecho falso o de la deformación, que ya está dicho que no es falso además, pero aunque lo fuere, no está ahí, sino más bien al final del negocio. Aquí en la estafa es al principio del negocio, porque de hecho el negocio es tan falso que no se llega a dar. En el ejemplo que nos presta Miguel, el negocio de facto se dio. Yo intentaría una vía civil. Pablo Ortega Córdoba, por favor, sigan subiendo ejemplos, que esto es lo que nos enriquece. Cuando hablamos de tipos penales, normalmente van a ser los temas muy cortos, porque no debería ser difícil explicarlos. De hecho, ven que ya estoy más en los ejemplos que en otra cosa, así que sigan dando material. Pablo Ortega Córdoba. Buenas noches, saludos desde Loja. Hola, Loja. Le propongo un ejemplo. Un sujeto A le ofrece hacer una sociedad al sujeto B. Aquí hay una oferta. Vamos bien, para poner una fábrica de bloques. Una vez que la persona A le entregó todo el dinero, estaba construyendo las máquinas para el bloque y el día X jamás se pusieron en el negocio porque el sujeto A dijo que ya no era conveniente y se quedó con toda la inversión. ¿Se enmarca dentro de la estafa? Vamos, sí, claro. Porque, a ver, Pablo, el ejemplo es interesante. Yo te estoy ofreciendo un negocio. Tú me entregas tu parte de la inversión. Asumo que nunca firmamos ningún papel porque esto es el marco del delito, ¿no? Si hubiera un documento, seguiríamos de un incumplimiento de contrato. Y aún con documento puede haber estafa. Cuidado. Pero aquí sí, un poco mejor, porque tú me vendes el negocio, tú me vendes la idea, tú me convences. Y luego, sin dar mayor explicación, dices, ya no. Y no solamente que no cumple el negocio, sino que no te devuelvo el dinero. Tú pones aquí una cosa simpática. Estaban construyendo las máquinas para el bloque. Si estaban construyendo las máquinas para el bloque, pueden pasar dos cosas. Que realmente el negocio no llegó a darse por una circunstancia fáctica fuera de control, por ejemplo, la pandemia, por ejemplo, una caída drástica del mercado constructor e inmobiliario, pero debería haber la explicación, por supuesto. Además, debería haber las cuentas de la inversión que está hecho, de cuánto costó la máquina que ya está. Esa máquina debería ser susceptible de venderse, de lo que sea, de liquidarse, de devolverse. Pero si simplemente se dio la vuelta y dijo, sabes que aquí no hay nada y no me molestes, estamos frente a una estafa. Incluso sería más perfecta la estafa si es que hubo un segundo momento de inversión. ¿A dónde voy? Porque a veces, por ejemplo, gente que ya tiene experiencia en esto, gente que posiblemente ya fue judicializada, empieza el negocio, como tú propones, Pablo, y empezó a comprar, pero lo hace para cubrir su retirada, para luego decir, no, o sea, yo no le engañé, no era mentira, aquí está. Lo que pasa es que no salió, pero yo ya gasté en construir la compañía, gasté en la maquinaria, contraté un estudio, entonces no le puedo devolver porque esa plata no hay. Así que no es una estafa, es un negocio que salió mal. Y ahí cuenta mucho, mi estimado Pablo, las comunicaciones que hayan tenido estas dos personas. Porque si el negocio fue lo suficientemente claro y el riesgo fue lo suficientemente claro y la circunstancia por la cual el negocio no se dio es lo suficientemente obvia, pues no hay una estafa. Porque acuérdense, eh, amigos, que todo delito reviste dolo. Si no hay dolo, si no hay la intención de causar un daño, no hay delito. Y es por eso que yo siempre les digo a mis clientes y les recomiendo también a ustedes que les piden a sus clientes que sean lo suficientemente claros con los negocios a los que se metieron, porque a veces el cliente no nos cuenta las cosas completas. Un incumplimiento de contrato o simplemente un negocio hecho no necesariamente es delito. Este ejemplo de Pablo también es muy bueno, muy simpático y les digo, dentro del límite, ¿no? ¿Qué pasó? Empezamos el negocio, nos queríamos poner, no salió. No hay estafa. Pero si efectivamente la forma en que te vendieron la idea
estaba más allá de la realidad. Hubo una deformación de la realidad, como dice el COIP, porque él te vendió una idea de pucha, los bloques y no sé qué, vamos a construir 1000 bloques y están carísimos ahorita. Si tú puedes justificar eso, y efectivamente el mercado estaba en su mejor momento, y las máquinas que ya empezaron a construir son muy menos costosas de la inversión que tú hiciste, evidentemente hablamos de una estafa, sobre todo si no hay ni la intencionalidad obvia de devolver o de ponerse de acuerdo en la forma de liquidar la quiebra del negocio. Porque un negocio puede salir mal sin que eso sea estafa. Miguel nos completa, del mismo negocio del arroz, dice mi colega Miguel Muñoz, del mismo negocio del arroz, existen letras de cambio firmadas por el deudor. Listo, Miguel, no es delito. Ya, no hay delito. A ver, aquí nos toca meternos un poco en la ciencia civil. El Código Civil dice que la letra es una forma de pago, ¿ya? Si yo te compro un carro y te pago con una letra, ¿puedes quitarme el carro si es que no te pago la letra? No, porque el carro está pagado. La letra es una forma de pago. Hiciste el negocio del arroz y bueno, después de mucho pelear, de mucho perseguirles, que fue que no me pagas, desgraciado, infeliz, él te dice, toma una letra, hermano, yo te voy a pagar. El asunto, mi estimado Miguel, es que una vez que tú recibiste la letra, el negocio del arroz está pagado. Está pagado. Con la letra te pagaron el arroz. Lo siguiente es pagar la letra y para eso tienes una vía ejecutiva, así que por cualquier lado y ya no hubo delito. Mi estimado Miguel, perdón, estoy cruzado con Miguel y Pablo. Josué Ayala. Buenas noches, saludos cordiales. Hola, Josué. En un caso, una persona trabaja para helados pingüinos por el lapso de 3 años y posteriormente es denunciado por abuso de confianza, aduciendo la denunciada que la denunciante debe ser que el procesado ha adulterado el sistema de datos de heladería. La pregunta es, ¿qué abuso de confianza? Mm. A ver, Josué, aquí depende un poco de a quién estés defendiendo. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede ya en la práctica? Perdón. Un empleado, y dependiendo del tipo de labores que haga el empleado, pero en general todo tipo de empleado, se entiende que tiene una relación de confianza con su empleado. ¿En qué grado? Depende del tipo de trabajo que haga. Obviamente, si el empleado tiene acceso a los sistemas de la heladería, en este caso, porque esa es su función mal, para eso fue contratado, se entiende que se le está confiando el manejo de ese sistema. Entonces sí, puede ser un abuso de confianza. Y evidentemente eso lo vas a determinar con un peritaje a los sistemas que te va a dar quién accedió, cómo accedió y qué es lo que se cambió o se vulneró. Pero, por ejemplo, si este empleado es un vendedor de helados que tenía conocimiento de informática, aprovechó un descuido y modificó los sistemas para beneficiarse, estás frente a otro tipo de delito, ¿ya? Ya aquí estamos hablando de modificación de sistemas electrónicos, estamos hablando de algún tipo de hurto, si es que el sistema es más bien de tipo económico, un hurto con uso de sistemas informáticos. Sí, podríamos tal vez hablar de uno de los incisos posteriores de la estafa, pero yo me iría más bien por un tipo de hurto o robo con la vulneración de sistemas informáticos. Pero si es que es un empleado que no tiene nada que ver con el sistema, si el empleado por su ocupación regular, por su objeto de ser empleado, se le confió un sistema, hay abuso de confianza. De hecho, hay abuso de confianza. Pero te dije al principio, depende a quién defiendas también, porque es desgraciadamente muy común que un empleado que puede tener eventualmente derecho a cierto tipo de beneficios de índole laboral termina siendo denunciado por un robo, un hurto, un asunto de un robo, un hurto, un abuso de confianza o alguna cosa menor para presionarlo y al susto obligarle a negociar su liquidación. Así que hay los dos lados de la moneda. Recuerden ir poniendo un manito arriba, un ok, un lo que
para saber que la pregunta está contestada, que están satisfechos, y si no, vuelvan a hacer, háganme acuerdo si algo me estoy saltando, si alguna cosa queda floja y para poder continuar. Diego Pérez. Estimado doctor, la gorronería, es decir, la acción de pedir y consumir alimentos o bebidas en un restaurante, a los gorrones, sabiendo que no se pagará el precio, no por el hecho de haber subido dinero, sino por haber llegado a la plena intención de no pagar la comida, se configura como estafa. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por su tiempo. Este es un proyecto de ustedes. Y yo solo me entretengo aquí y les presto un ratito. A ver. Wow. Entras a un restaurante, pides comida sabiendo que no vas a pagar porque tienes ya esa mala costumbre y sales corriendo o te haces de loco y no pagas. Y te vas sin pagar. ¿Estás simulando un negocio? ¿Estás simulando una empresa? No. ¿Estás deformando un hecho verdadero? Mm, muy difícil. ¿Cuál sería el hecho verdadero? Yo llego a un restaurante y le digo, deme la comida. ¿Le estoy diciendo, le voy a pagar? No. Ah, es que está asumido, claro. Se asume que el que va a un restaurante va a pagar su comida. Sí, pero ¿te lo ofrecí? No, un poco forzado. Debería ser. No lo veo como estafa. Un abuso de confianza. A ver, yo como en mi relación clientelar, ¿no es cierto? Cliente-proveedor. Y yo tengo la confianza legítima de que mi cliente me pague. Claro, pero aquí tienes un asunto, Diego. Si por ese lado fuera, una gran cantidad de clientes míos estuvieran presos. Claro, siempre hay alguien, sobre todo ahora en la pandemia, que se fue sin pagar algún saldito, ¿no? Y hay un abuso de confianza, hay una estafa, ¿no? Ahí tienes una acción civil de cobro de facturas. Emites la factura y le cobras. En el caso nuestro tenemos la ley de federación de abogados, tenemos un trámite especial en el COGEP para cobrar honorarios y para cobrar facturas. Yo no soy especialista en COGEP, no sé si es un trámite ordinario o es no sé, realmente no sé qué trámite es, yo no soy especialista en eso, pero tienes un trámite en el COGEP para cobrar honorarios y facturas, así que no es delito, no es delito, pero debería ser la verdad. Mm, Tienes otro problema ahí. ¿Cuál es el bien jurídico afectado? En los delitos de defraudación, el abuso de confianza y la estafa, el bien jurídico tutelado es la confianza pública, pero también es un poco la propiedad, pero principalmente es de eso, la confianza, la seguridad de la sociedad de que el otro va a actuar conforme dice que va a actuar o conforme se espera que actúe. Entonces, desde una forma muy general, sí, parecería ser un abuso de confianza o una estafa, pero no, porque es un impago de una prestación de un servicio o de una compra de un producto. Así que hablamos más por un tema de... Superstars. This is Vibe. Perdón, ya ustedes ven que más o menos a la media hora, 40 minutos, nos empiezan a molestar un poco los sistemas de videoconferencia. Eh, Mateo Sebastián, buenas noches, doctor. Le presento un caso. El señor A ofrece puestos de maquinarias en una empresa, pero las maquinarias deben ser compradas a la misma empresa. El señor A es un vendedor externo a la empresa que ofrece las maquinarias y el puesto. Finalmente, la empresa estafa a las personas y nunca les entrega ni las máquinas ni el puesto. El señor A solo se encargaba de llevar a los clientes a la empresa y no tenía el conocimiento de que la empresa estaba estafando a los clientes
que este señor ¿sería el señor A un coautor al no existir dolo o podría hacerlo por inducir a la estafa? Bueno, Mateo, ya te lo respondiste solo. El dolo. El dolo es el núcleo del delito. No hay delito sin dolo, ¿ya? Y sería genial si ustedes quieren hacer otro jueves un tratamiento específico del dolo. Además que recuerden ustedes que en las reformas del PIB se cambió el concepto de dolo que se maneja en el Ecuador, que es simpático realizar. Para esto les recomiendo un autor que hace un tratamiento exquisito del dolo, es Roxin. También está Donna, un buen tratamiento del dolo. Y sobre todo, autor alemán, Jacobs, también trata mucho, así que les va a gustar. Si no hay dolo, no hay delito. Mateo, a ver, asumamos esto. La empresa se fabricó con la idea, y yo hice una empresa con la idea de pasar 6 meses publicitando maquinarias, cogiendo cuotas, ¿no es cierto? Los enganches para después darte la maquinaria a crédito, y el crédito lo vas a pagar en la empresa minera de la que yo también soy dueño. Y el rato de los ratos, ni hubo minera, ni hubo maquinaria. ¿Quién es el que fabricó el negocio? Soy yo. ¿Ya? Yo tuve una herramienta para hacer el negocio que es una persona, un gil, perdón, un gil, al que le contraté y le di un sueldo básico para que me traiga clientes. Esto, la misión básica, que profundizaremos otro día, implica lo que conocemos como conciencia y voluntad. ¿Ya? Que, bueno, es el dolo, es la culpa, la responsabilidad, lo hablaremos otro día, pero hablemos de conciencia y voluntad. Si yo no conozco, si yo no sé, ¿cómo puedo delinquir? ¿Cómo puedo cometer un delito? Si yo me invitan a un club de tiro y me dicen, dispara a un blanco de papel que está allí, yo disparo y atrás estaba una persona amarrada y la mato, ¿cómo yo puedo ser sancionado por un delito? No hay. Las únicas calificaciones típicas no dolosas son los delitos culposos y principalmente las contravenciones y delitos de tránsito. Principalmente, hay otras. Obviamente, nadie coge el carro diciendo voy a matar a alguien. Pero en general, y sobre todo en el tipo de fraudación, abuso de confianza o estafa, si no tengo conocimiento de lo que estoy haciendo, si no tengo conocimiento del resultado lesivo, si yo no sé que le estoy causando un daño a esa persona, o no estoy en la capacidad de preverlo razonablemente, lo que se conoce como error de tipo o error de prohibición, que también lo podemos hablar otro día, tema muy interesante. Si yo estoy en eso, yo estoy actuando por error, por desconocimiento completo, simplemente no tengo la circunstancia obvia de llegar a conocer, porque ahí me contrataron para vender helados y no sabía que tenían veneno, entonces no cometo delito. Cualquier delito, si no hay dolo, no hay delito. El dolo no se prueba, se imputa. Es un tema que lo podemos hablar la otra semana. Pero Mateo, queda claro, un empleado de una empresa trucha, de una empresa ficticia, que no es parte de la construcción de la empresa o de la construcción del delito, que no participó de la idea de perjudicar, que no conocía que esa era la finalidad, no puede ser imputado. Es una herramienta. Y para eso también te vas a hablar de la autoría, para lo cual también te recomiendo mucho leer a Roxin, a Donna y a Jacobs, sobre todo a Roxin, cuando te habla de la autoría mediata, o lo que conocemos vulgarmente como el autor intelectual. Consuelito, Pablo Ortega nos anota que el trámite de facturas y honorarios de trámite monitorio, es verdad, no me acordaba la palabrita, gracias Pablo, trámite monitorio para cobro de facturas, vía civil. Consuelo Loza, al no entregar a un heredero su herencia y venderlo sin autorización, ¿eso es abuso de confianza? Depende de quién lo haga. Depende de quién lo haga, Consuelo. A ver, justamente yo tengo un caso, ¿no? En el cual una persona fallece, ¿no es cierto? Esta persona tenía muchos bienes que no estaban a su nombre, pero que eran públicamente conocido y notorio que eran de él. Sobre todo, él había fallecido en una circunstancia imprevista, entonces no alcanzó a perfeccionar la tradición, no alcanzó a ponerle a su nombre, pero todo el mundo sabía que eran de él.
Y las personas que habían estado encargadas de la custodia o que compartieron con esta persona sus últimas horas, sabían y conocían de los bienes, sabían y conocían de los vendedores, se acercaron a los vendedores y les dijeron, mire, esto se compró con una plata que yo le presté a mi familiar, realmente es mío, además sabe que yo soy la persona que está pendiente de los guaguas del señor, por favor, fírmeme aquí, disculpe la molestia, vea, firme. Y se hacen entregar los bienes. Sí hay un abuso de confianza, porque evidentemente se da que estas personas que son familiares actúen acorde a su relación parentofilial o a su relación familiar, ¿no es cierto? Sí, para mí sí hay un abuso de confianza y de hecho estoy con una indagación previa al respecto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si es que la persona que vende es un tutor legal, algún tipo de persona que estaba obligada a hacer una entrega X de la herencia, un administrador? Eh, Puede haber un abuso de confianza, puede haber puede haber otro delito, puede haber, mira, Consuelo, una cosa que me estoy saltando. Inclusive puede haber un tema de falsificación ideológica, porque para vender esas cosas tiene que haber habido una firma, tiene que haber habido una suscripción. Eventualmente puede haber hasta una falsificación formal, una falsificación física. ¿Qué pasa si, por ejemplo, parte de la herencia eran vehículos que el señor tenía porque era negociante de carros y tenía los contratos en blanco? Una práctica desgraciadamente común. Bueno, la persona que se hizo de ese vehículo tiene que haber falsificado. Así que sí, hay que ser un poco más puntuales, pero en términos generales sí, puede haber un delito de tipo defraudación allí. Jenny Barrera, el señor X le vende un vehículo al señor Y, el señor Y le paga 10,000 que fueron entregados en efectivo antes de hacer el contrato de compra-venta. Y desde el 2014 no se ha realizado. ¿Por qué el vehículo tiene una provisión de venta? Se logró llegar a la conciliación y acordaron las partes que el vendedor le va a devolver el dinero al comprador y como prenda le deje el vehículo hasta pagarle. El pago nunca se realizó. El comprador decidió hacer efectiva el acta conciliatoria ante el juez. Entramos de ejecución forzosa. ¿Cabe en esta instancia denuncia estafa contra el vendedor? No hay estafa, mi querida Jenny. No hay estafa porque ya tienes un título de ejecución y de hecho ya lo estás ejecutando. Entonces, opera más o menos similar. Tal vez en un primer momento, si tú logras justificar que esta persona sabía que estaba prohibido de enajenar, sabía que esa prohibición no era salvable, porque, ojo, si tú vendes un bien que está prohibido de enajenar por una deuda y tú le dices, oiga, ya está vendido, espéreme una semana, voy, pago y le levanto, no pasa nada. ¿Sí? Pero si la prohibición viene de un asunto insalvable al corto plazo y le ocultaste esa verdad, porque tú puedes venderlo con todo y prohibición diciéndole que está prohibido. Tú pones, se encuentra prohibido de enajenar por tal circunstancia. Problema del que compró. No hay estafa. Puede haber alguna otra circunstancia, no sé, en la vía civil, te digo, no soy experto, pero no hay estafa. Porque en la estafa tiene que haber un ocultamiento de una verdad o una simulación. Aquí asumimos que sí, que te lo ocultó, que no te lo dijo. Pero tú ya aceptaste una forma de solución extrajudicial de conflicto. Una vez que tú aceptaste esa solución, el conflicto de la venta del carro, o sea, el conflicto inicial se acabó. Ya solucionaste el conflicto y se acabó ese problema. Así que tu tema ya no es la compra-venta del carro, tu problema ya no es la prohibición de venta del carro, tu problema es cobrar la plata. Y cobrar la plata, y para cobrar esa plata tienes un título que ni siquiera es ejecutivo. Si lo hiciste mediación o arbitraje, me estás diciendo que el juez aceptó, así que entiendo que es un acta conciliatoria judicializada. Ni siquiera es un título ejecutivo, es un título de ejecución y tú mismo me estás diciendo que eso es lo que estás haciendo, una ejecución forzosa y ese es el trámite que debes seguir, no otro. Diego Gicota, un top fan que nos acompaña desde que iniciamos esto. Buenas noches también para ti, Diego.
Vamos a ver si no me estoy saltando algo. Consuelito. El no entregar a un heredero su herencia, ya habíamos respondido esto. Elena, ¿cómo podríamos realizar o comprobar una estafa si tengo una letra firmada más su copia de cédula? Y esta persona no cumple con parte del trato y después de haber pagado, desapareció. Es decir, no se conoce el paradero del señor. A ver. Entiendo que hicieron un negocio con esta persona. El negocio no salió. Y después de perseguirle, de molestarle, dice, vea, tenga una letra. Sí, le juro que sí le voy a pagar, tengo una letra, esperen unos meses más. Y después no pagó la letra. Igual sentido, Elena. Tienes una letra, estás pagada. Entonces, tu problema ya no es del negocio. El negocio se pagó con la letra. Tu problema es cobrar la letra. Y eso es un asunto civil. Recuerden siempre esto, amigos. La letra es una forma de pago. ¿Ya? La letra es una deuda. Y deber no es delito. ¿Sí? Aunque deber reparaciones integrales, de acuerdo a las nuevas reformas del COIP, sí se considera un delito, pero es otro tema, ¿no? O sea, si tienes una letra, cobra la letra. Si tienes una letra, ya no tienes delito. Eso es de ley, o sea, ya es por concepto. Vamos, ¿quién más por acá? Ya respondimos. Ya, también Elena. Muy bien, como siempre, vamos a hacer un pequeño paréntesis ahora de 1 minuto o 2. No sé si Brigitte nos ayuda, gracias Brigitte, con el tema de la conexión. Considere necesario hacer refrescar la conexión, lo haremos. Yo voy a tomar un poquito de agüita y mientras tanto, suban las últimas preguntas que tengamos sobre abuso de confianza y estafa, porque ya se nos acaba el tiempo y los últimos 10 minutos, si nos alcanza, hablaremos sobre la amenaza o intimidación para ya ir despidiendo el espacio, ¿sí? Entonces, yo creo que la conexión está muy bien, no sé lo que ponga Brigitte, yo les dejo sin mi imagen 2 minutos y suban las últimas preguntas y empezamos ya con intimidación. Superstars. This is Vibe.
escuchas? ¿Ahí suenan? ¿Ya? Ya. Bueno, parece que solucionamos el inconveniente. Recuerden que bueno, nos dedicamos a esto, ¿no? Nos dedicamos a las tutorías, sí, pero privadas. Así que a veces esto tiene momentos. Les decía mientras no me escuchaban que no quería olvidarme de decirles que este espacio es de ustedes y lo fabrican ustedes. Eh, si no me dejan los temas para el otro jueves, pues no tendremos de qué hablar el otro jueves y el proyecto tendrá que dejar de existir porque entenderé yo que ya todas sus curiosidades están salvadas. Les decía que había unos temas que salieron aquí, que se me ocurrieron a mí, vean ustedes si les gusta. El dolo sería un bonito tema para tratar, muy dogmático, muy profundo, ¿no? Y, y obviamente complicado. Pero también es verdad que hay muchos otros temas que quedaron en segundo lugar en las últimas semanas. Pueden revisarlos ahí en el Facebook. Temas muy bonitos que podrían merecer otra oportunidad de votación y que nos gustaría también mucho tratarlo. También recuerden ustedes que hemos tenido invitados. La semana anterior vino el doctor Suárez, que nos habló de la acción de protección. Un excelente invitado, ustedes los que nos acompañaron, y si no, vean el video que está más abajo, valió muchísimo la pena. Un invitado de primer nivel. Y nosotros estamos contactándonos con otros colegas que les interesa esta iniciativa. Inclusive hay un par de abogados de otro país que les gustaría unirse a este espacio para hablar de algunos temas. Obviamente, cuando ya sean los invitados, pues nuestra votación se quedará un poquito para la siguiente semana y ya veremos de lo que el invitado prefiera. Pero podemos hablar de temas migratorios con abogados que están, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, que nos vayan comentando cómo es el asunto ahí, cómo es la tramitación, qué es lo que se necesita, los visados, el tema migratorio. Es un nicho de mercado que a ustedes les puede interesar mucho. Hay muchos abogados que viven solamente del derecho migratorio. Muy interesante. Así que déjenme en los comentarios, déjenme saber si estos temas les interesa para poder buscar a gente que sepa mucho más de lo que yo humildemente les puedo compartir. Gente que sea experta en otras cosas y que nos acompañen y nos ayuden. También acuérdense que si hay temas muy puntuales o que tal vez no interesan a muchas personas, pero que a uno de ustedes sí, están disponibles las tutorías privadas. Evidentemente ya no son gratuitas, pero las podemos tratar de una tutoría privada. Temas pendientes de las tesis, por ejemplo, no damos haciendo tesis, pero a veces atranca algún tema, no se consigue alguna dogmática, algún texto, se les puede ayudar. Bienvenidos, nos contactan por esta misma vía. Muy bien, retomemos. Vamos con las últimas preguntas sobre abuso de confianza y estafa para terminar con intimidación. Nos hemos dicho tarde otra vez. Me gusta que nos hagamos tarde, quiere decir que los temas son interesantes. Diego Pérez, doctor, si me permite otra pregunta. Claro. Tratándose de un bien jurídico amparado por la ley, pero de una acción ilícita sobre el mismo, ¿se puede hablar de estafa? Muy general, Diego. A ver el ejemplo. Un médico ecuatoriano aceptó practicar un aborto y tras el examen realizado a la mujer y tras haberla anestesiado, descubrió que aquel aborto era innecesario en vista de que no había estado embarazada, pese a lo cual cobró el precio acordado, fingiendo haber llevado a cabo el acto abortivo. A ver, Diego, por ejemplo, es brutal porque el tema del aborto medianamente se quiere justificar legalmente a muy reciente data. Hablamos del novísimo Código de la Salud. Eh, por lo demás, el aborto, ¿no?, fuera de los parámetros de lo médicamente indispensable, es un delito. Así que yo creo que aquí no hablamos ni de estafa ni de abuso de confianza, aquí hablamos de otro delito. Ahora,
Por principio, ninguna persona puede beneficiarse de su propio dolo. Y si hablamos que el médico tuvo una tentativa de aborto, tuvo una iniciativa de aborto, y por lo tanto debería ser penado por la ley, evidentemente tampoco debería beneficiarse del costo, del precio que él cobró. La pregunta es, si es que este aborto, asumamos que es clandestino, eh, la persona, la mujer que pidió el aborto, también puede ser considerada delincuente, también puede estar dentro de una conducta punible, ¿no? Así que yo creo que eso va a quedar ahí, porque el que habla pierde, ¿no? El que habla pierde. Ahora, digamos que el asunto no es delictivo, digamos que hablamos de otro tipo de servicio médico. Dependiendo de qué sea, puedes hablar de una mala práctica médica que realmente se llama, es una inobservancia de un deber objetivo de cuidado, popularmente conocido como mala práctica médica, bajo ciertos parámetros, y bajo otros ni siquiera eso, sino que estaríamos frente a un tema de defensa del consumidor. Por ejemplo, la mayor parte de problemas del resultado de una cirugía plástica, para mí, no va por mala práctica médica, sino va por un tema de defensa del consumidor. Si nos queda un ojo más grande que el otro, una chichi más grande que la otra, evidentemente no es un tema de mala práctica médica, sino un tema de que el resultado no es lo que yo contraté y por lo tanto hablaríamos de defensa del consumidor. Eh, Sin embargo, si los protocolos de esa cirugía no se cumplieron, y eso significa una infección, una amputación traumática o algún otro tipo de síndrome o problema médico, porque se actuó fuera del protocolo de la cirugía, estaríamos frente a un tema de una inobservancia, de un deber objetivo de cuidado, y no hay estafa, no va por ahí los tiros. Ya. Eh, no sé pronunciar tu nombre porque está en ruso. A le ofrece a B ser socio para explotar material minero. B le pide a A que le firme una letra de cambio para asegurar la restitución. El negocio aún no da los frutos correspondientes. B decide denunciar por estafa a A. A tiene que decir, aquí está el negocio, lo que pasa es que aún no sale y el señor no es parte del negocio. El negocio es mío, yo solito hice el negocio. El señor me prestó plata, que es diferente. ¿Qué me come la letra? Facilito. Cuando tú tienes una letra, tienes un pago. Tienes un pago incumplido, pero tienes un pago. Prince Steffi, Princesa Steffi. Sería abuso de confianza cuando alguien entrega un poder para vender un vehículo y él no le entrega el dinero al dueño. Sí, sí. A ver, lo que pasa es que los poderes para compraventa de vehículo es un es un poder de tipo contractual. Así que depende de, ahí sí es muy delicado, depende de cómo esté redactado el poder, puede ser un abuso de confianza o puede ser un incumplimiento de contrato, pero sí, al menos yo creo que te justifica iniciar una indagación previa, pero insisto, depende de cómo esté redactado el contrato. Diego Rafael, gracias por pasarme la vida, dice. Tengo una exposición el lunes sobre estafa y abuso de confianza. ¿Alguna recomendación? ¿Algún autor? Vamos. La exposición, gran manejo de conceptos, gracias de nuevo, gracias a ti, Diego. Vamos, autores o esto. Cuando yo les hablo de dolo, les hablo de delito, les hablo de las penas, les hablo del delincuente, les hablo de la víctima, hablamos de derecho penal parte general. Entonces, todos estos conceptos, por ejemplo, aquí, Diego, te sirve mucho el concepto de dolo. En los delitos de defraudación, el concepto de dolo es supremamente importante. Ahí te sirve Roxin, te sirve Jacobs, te sirve Donna. ¿Y por qué te digo los tres? Realmente hay muchísimos autores. Y otro día hablaremos de las escuelas dogmáticas. Te digo esos tres porque son autores considerados funcionalistas. Es de la escuela funcionalista del derecho penal, que son los, digamos, los más actuales, ¿no? Son los autores un poco más contemporáneos. Ahora, si quieres autores finalistas, si quieres autores causalistas, vas a encontrar muchos. No te los recomiendo porque al menos si es que estás en un nivel de pregrado,
a tu profesor le puede gustar mucho un autor más funcionalista, que es además lo que se aplica en Ecuador. Ahora, específicamente sobre el tipo penal, tú tienes que buscar derecho penal parte especial, ¿ya? Ahí la parte especial es la que te habla no de los conceptos de las cosas, sino ya de los delitos por sí mismos. ¿Qué es la estafa? ¿Qué es el asesinato? ¿Qué es el robo? ¿Qué es el abuso de confianza? ¿Qué es la concusión? La. Si es que no encuentras un buen autor ecuatoriano, soy sincero, no sabría recomendarte uno bueno porque yo no les leo mucho a los autores de aquí por un tema de predilección personal, no por otra cosa. Búscate autores que tengan sistemas jurídicos similares o cercanos, principalmente colombianos y argentinos. Hay un autor colombiano de apellido Pacheco Osorio que hace una parte especial bastante extensa, pero habrá que ver si Colombia tiene el tipo penal estafa similar al ecuatoriano o el tipo penal de abuso de confianza similar al ecuatoriano. Y creo que no son tan similares con Colombia. Lo que te puedo recomendar es que busques los conceptos en Google Academics, no en el Google normal. En el Google normal pon Google Academics o Google Scholar y búscalo allí. Te van a salir algunos autores simpáticos. Puede ser algunos llamados Román, por ejemplo, ecuatorianos muy buenos. Tal vez Zambrano Pasquel puede ser bastante adecuado para más pregrado y maneja conceptos más fáciles. Pablo Ortega. Ya hablamos de esto. Eduardo Sánchez, en el caso de que se concluye con una sociedad en cuenta de participación por la misma vía que se la creó que fue la notarial y se sentó razón de que no había problema alguno, ¿cuál puede ser la causa para que una acción a futuro por abuso de confianza? Ninguna. Ninguna. Las cosas de hecho se deshacen como se hacen. Tú ya has anotado, Eduardo, que se hizo una sociedad de cuentas en participación que no resultó. Entiendo yo que en la misma vía notarial se dejó asentado que deja de existir la sociedad y que de hecho se liquidó y que todos están conformes con esa liquidación. Yo no veo ningún problema. Salvo, exceptuando que de forma oculta haya habido beneficios que no se reportaron a uno de los socios en beneficio del otro, porque ahí sí puede haber un ocultamiento. Tú llegas a la notaría confiado en que el negocio fue muy mal, en que todos perdimos, qué pena, todos perdimos, pues fue un mal negocio, qué pena, y resulta que el negocio estuvo muy bien y que el tipo se guardó toda la plata. Allí sí. Y allí más bien podría haber algún tipo de estafa más que de abuso de confianza. Pero sí, tienes un delito de tipo de defraudación. Prince Steffi quiere que se hable del dolo la otra semana. Vamos a ponerlo en votación. Rosita también quiere hablar del dolo. Jairo Caña, la causa basal en materia de tránsito. La causa basal en materia de tránsito. Sí, es un tema que lo podemos tratar más bien un poco rápido, así que si es que el tema que gana no es tan grande, lo podemos meter en otro, aunque hoy hicimos hacer lo mismo y vemos que todavía no llegamos a la intimidación. Si no es lo que se contrata, es estafa, dice Diego Jiménez. No, si no es lo que se contrata, es un problema de publicidad engañosa o alguna otra cosa de defensa del consumidor o un incumplimiento de contrato. No hay estafa. O sea, a ti te entregan una cosa, pero no es de la calidad que tú querías. ¿Es un tema de defensa del consumidor o es un tema de incumplimiento de contrato? Diego, ¿se podría encajar en el 186 las denominadas pirámides de dinero en las cuales salieron perjudicadas muchas personas? Sí, eventualmente sí. De hecho, se está procesando por un delito de tipo de defraudación en Quito, ¿no? Y sí, por supuesto que cabe. Bueno, vamos con la intimidación y lo vamos a hacer muy rápido porque otra vez nos hemos pasado. Pero sí quiero también hablar de esto un ratito porque tenemos un gran problema aquí. Los clientes se acercan y dicen, doctor, me amenazó, métale preso, hágale un juicio porque este me amenazó. ¿Qué dice el artículo 154, intimidación? La persona que amenace o intimide a otra
Me amenazó. Me dijo que me iba a matar. Dice el artículo, la persona que amenace o intimida a otra con causar un daño que constituya un delito. Me dijo que me iba a matar. ¿Matar constituye delito? Sí. ¿Se lo dijo? Sí. ¿Le amenazó? Sí. ¿A usted o a su familia? Sí. Siempre que, dice el artículo, por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho. Será sancionada con pena de 1 a 3 años. Lo que pasa, amigos míos, es que la palabra amenaza o la palabra intimidación es utilizada de muchas maneras en la misma legislación. Ustedes encuentran la palabra amenaza en un montón de delitos sexuales, por ejemplo, en delitos contra la mujer y la familia, en la violencia psicológica, en el robo, ¿no? El que con amenazas se sustrae, el que con amenazas le viola, el que con amenazas le hace cometer algún ilícito a un subordinado, existe. Pero una cosa es la amenaza desde el sentido gramatical, desde el sentido del diccionario de la Real Academia de la Lengua, y otra cosa es la amenaza punible, lo que realmente se conoce como intimidación, según el artículo 154. ¿Por qué es diferente? Porque, primero, la amenaza no puede ser cualquier cosa. La amenaza debe ser un hecho delictivo. Te voy a matar, te voy a romper una pierna, causar una lesión, es un hecho delictivo. Voy a secuestrar a tu hijo, voy a violar a tu hija, un hecho delictivo. ¿Ya? La amenaza no es, oye, te voy a sacar la lengua. Oye, te voy a demandar. No es una amenaza. ¿Ya? Voy a pintar tu casa de rosado. No es una amenaza. ¿Sí? Entonces, la amenaza debe constituir en la oferta de cometer un delito en tu persona, o en tu familia, o en tus cercanos. ¿Ya? Es la oferta de cometerte un delito. Primera cosa. Y lo interesante es que esta oferta debe ser verosímil. Porque sales borracho de un bar, te caes de puñetes con un tipo, y desgraciado, hijo de tal y cual, te mato, porque te mato. ¿Te va a matar? Vamos, o sea, por Dios. Así que hay que calificar el antecedente de la persona que te amenaza, en primer lugar, y de la circunstancia bajo la cual se da la amenaza, en segundo lugar. Porque no es lo mismo una pelea en un bar, ¿ya? Que un cliente tuyo o tu esposo que estuvo vinculado con los choneros, ¿ya? Así que hay una verosimilitud aparente. O sea, es factible que lo que él dijo lo llegue a hacer. Cosas que van a encontrar en la casuística, sobre todo en violencia intrafamiliar. Pero no hay denuncia. ¿Cuándo lo he denunciado? Quiero topar. Ahí está, primera vez. Y ahora dice que me tiene miedo, que le voy a matar, que teme por su vida. Mentirosa. Nunca me ha denunciado. Miren, este antecedente no necesariamente, y díganselo al juez, porque hay jueces que no lo entienden, no necesariamente es un antecedente judicial. ¿Ya? Yo puedo justificar ese antecedente. Yo puedo llevar testigos que digan que siempre ha sido agredida, que la han visto más de una vez con un ojo morado, que estuvo enyesado un brazo, que el tipo le ha amenazado antes, que la última vez le correteó en el parque del barrio con un cuchillo. ¿Ya? No necesito y no debería necesitar, sobre todo en hechos de violencia contra la mujer, porque hay un tema de acreditación del testimonio de la víctima muy importante y hay tema de protección muy importante y un tema de enfoque de género muy importante. Así que no debería necesitar que ese antecedente esté comprobado judicialmente, sea por denuncia y mucho peor por sentencia. ¿Ya? Solo hace falta que sea verosímil, que sea creíble. Porque tampoco puede cualquier persona, ¿no es cierto? De repente al tipo al que le pegaste porque tú eres puñetazo y el man sale resentido y te pone una denuncia de amenaza porque además de que le rompiste la boca le dijiste te voy a matar, desgraciado. Porque ese te voy a matar, desgraciado, es un impulso. Es un impulso de la animalidad del momento. No es efectivamente un asunto verosímil. ¿Y por qué quería tratar esto? Que
Ya ven que es muy chiquito, parece que ni siquiera habrá preguntas sobre esto y con esto voy también cerrando el tema, si es que no hay preguntas, porque sí me interesa mucho que ustedes sepan muy bien cómo aconsejar al cliente, que no queden mal cuando en fiscalía no les quieran recibir una denuncia de este tipo o se las archiven en cuestión de un par de semanas. Si ustedes no van a poder justificar la verosimilitud de la consumación, de que el hecho posiblemente, bien posiblemente llegue a darse, no que seguro se llegue a dar, pero que haya una factibilidad, ¿ya? Por ejemplo, un tipo alcohólico que varias veces ha llegado a la casa a hacer relajo, a patear las puertas, de repente ha llegado alguna vez armado o algo, vamos, hay una verosimilitud de que en un futuro la amenaza de te voy a pegar, te voy a ahorcar, llegue a darse. No hace falta que le haya pegado o ahorcado antes, cuidado, pero sí que una amenaza vacua, una amenaza vacía, nacida de una bronca, de un partido de fútbol o de una rencilla cualquiera, que no justifica un dolo, que no justifica un riesgo real de lesión a un bien jurídico, sea judicializada, está mal. Porque el sistema penal no está para eso y van a perder el juicio y van a empezar a perder su reputación y buen nombre como abogados. Bueno, creo que estamos terminando. Janet Encalada también quiere hablar del dolo. Diego nos propone hablar del error de tipo versus error de prohibición, un temaza muy complicado. Si ustedes logran justificar error de tipo o error de prohibición, pueden sacar libre a una persona aunque toda la prueba esté en su contra. Es una ciencia, no es fácil. Y en Perú, por ejemplo, está tipificado y aquí en Ecuador hay juicios, ya está tratado, no está tipificado, no está normalizado, no está en la ley, pero ya se está judicializando el error de prohibición culturalmente condicionado, que podría ser interesante. Bueno, con lo que pone Diego, error de prohibición versus error de tipo, que podemos meterle, yo me ofrezco a hablarles también de este error culturalmente condicionado. Janet y muchos otros dicen del dolo. Eh, Podemos ya poner en estos días el concurso. Revisen, revisen las votaciones de las últimas semanas, vean si es que hay otros temas por ahí que justifican, pónganlos y de repente mañana pasado ya ponemos los temas a votación y vamos saliendo. Bueno, creo que estamos contentos con esto. Déjenos ahí una manito, dejen un like, compartan este y los otros videos si son nuevos. Revisen los videos que hay antes también, puede que encuentren algo útil. Si no son nuevos, traigan gente nueva. Para mí es bonito ver que esto le es útil a más personas. Y además, más gente, más temas, quiere decir que podemos seguir con este proyecto. Jiménez Diego, la amenaza debe ser comprobable. ¿Cómo hacerlo? Andresito nos dice, ¿se considera amenaza que por una discusión un ex policía te diga te voy a mandar a poner droga para que te metan preso? Juez. Bonito. A ver, ¿qué pasa? Empecemos con Andrés. Andrés dice, un policía, ¿no es cierto? Te peleaste con un poli porque, no sé, porque te cae mal, porque es tu vecino o porque ya tenías bronca ganada por lo que sea, y el poli te dice, desgraciado, te voy a mandar a poner droga, vas a ver, te van a meter preso. Primera cosa, ¿te está ofertando cometer un delito en tu contra? Sí, sí, claro que sí. El vincular a una persona de forma ficta en un delito de drogas es delito, ¿ya? La inculpación en un delito de drogas es delito. Ojo, así que por ahí sí cumple. Lo único que te quedaría pendiente, Andrés, es ver si es que es verosímil, ¿ya? Porque, por ejemplo, si es una discusión cualquiera, ¿no es cierto? Y tú realmente no estás en una circunstancia límite con este policía, o sea, si es que no da para tanto, tal vez te quede difícil, ¿ya? Pero, por ejemplo, si este policía es tu vecino, sabe dónde vives, si ha sido un agente de la PJ que ya te investigó, bueno, puede ser verosímil. Si este policía, por ejemplo, tiene una carpeta manchada, se vuelve verosímil. Si este policía, por ejemplo, estuvo mucho tiempo en antinarcóticos, puede ser verosímil. O sea, y ahí te
lo que toca es usar tu imaginería para volverle creíble al policía, que no quede en el aire, pero al menos los primeros pasos de que sea delito lo que te ofrece hacer, sí, 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 está cumplido. Diego, la amenaza debe ser comprobable, pero por supuesto, Diego, teoría general de la prueba. Si tú no lo pruebas, pues no tienes caso. ¿Cómo hacerlo? Sencillo. Testigos. Testigos. ¿Ya? Ahora bien, lo que dice Diego Jiménez también nos propone una cosa. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay testigos? Interesantísimo tema para la otra semana. ¿Cuáles son los parámetros de acreditación del testimonio de la víctima? Sobre todo en violencia sexual, intrafamiliar y de género, que son los tipos de delito donde normalmente no hay testigos. Importantísimo. Hay 3 parámetros de valoración, es muy largo explicarlo, pero excepcionalmente en estos casos, el solo testimonio de la víctima, más una prueba periférica que más o menos nos dé una línea de que el testimonio de la víctima es real, puede considerarse prueba suficiente. Sí puede. Estos parámetros están ya recogidos en mucha jurisprudencia ecuatoriana, de hecho lo heredamos de jurisprudencia española, es justamente, se llama la ausencia de incredibilidad subjetiva, la persistencia y la coherencia, me parece, no lo recuerdo bien. Pero vamos, ¿quieren hablar de eso? Pongámoslo para la próxima semana. Pero te quiero responder, Diego. Excepcionalmente, solo con el testimonio de la víctima, más prueba periférica, sí puedes comprobarlo, pero normalmente sí, debes darte los modos de comprobarlo. Los testimonios suele ser lo más común. Eventualmente suelen hacerse estas amenazas por mensajes de WhatsApp, correo electrónico o algún otro tipo de sistema de mensajería de datos, inclusive a veces en redes sociales. ¿Cómo lo compruebas? Pues claro, tienes que hacer una desmaterialización de la información ante una notaría o eventualmente una extracción perita. Rosita nos agradece, a ti Rosita, gracias. Diego Rafael, ¿cómo se analiza el bien jurídico en la amenaza? ¿Cuál es el bien jurídico protegido en la amenaza? Tu vida digna, tu tranquilidad, tu paz, la vida misma. Lo que sucede, Diego, es que cuando tú vas a la amenaza, verá, vamos a hacerlo, es más. Cuando tú vas a cualquier tipo penal, lo primero que tú tienes que hacer para identificar el bien jurídico es un paso súper básico, no te metas a la doctrina. Ay, se me salió esta cosa. No te metas a la doctrina, no te metas a tanta cosa. Déjame aquí. Intimidación. No te metas a la doctrina, métete al no código y busca el título. ¿Ya? Busca el título. Así que nos vamos a la intimidación, artículo 154, facilito, coges el 154, intimidación, y te subes. Y justamente antes del 151 te dice, sección segunda, delitos contra la integridad personal. Ahí está el bien jurídico. ¿Ya? La intimidación es un delito contra la integridad personal. La paz. Tu razón de persona libre. Es el derecho a la libertad en la garantía de la integridad. ¿Sí? Fácil. Ya háganlo de otro delito. Súbanse al título y ahí está el bien jurídico protegido. Algunos de mi criterio no están muy bien encajados, pero por ahí lo sacas. ¿Sería el bien jurídico del delito que se amenaza? No. No, Diego. Porque acuérdate, tú no persigues judicialmente el delito por el que te amenazaron, sino el hecho de haber sido intimidado. Así que lo que tú debes, si es que estás haciendo una argumentación, estás preparando tu argumento para un juicio, entonces debes hablar sobre la integridad personal, que es un bien jurídico bastante subjetivo y vas a encontrar muchísima doctrina. O sea, eso es hermoso. Gracias a ti, Diego. Pablo Ortega, explicación clara y precisa. Gracias también, Pablo. Creo que estamos cerrando el tema. Listo. No más preguntas, nos hemos hecho muy tarde hoy. Recordarles, por favor, que eso está para ustedes, es de ustedes. Mientras más temas den, más preguntas hagamos, seguimos avanzando. Dejen
esta noche, mañana, dejen los temas que quieren tratar. Ya vimos que hay una idea quieren hablar de dolo, queremos hablar de los errores de tipo y de provisión. Perfecto, hay más temas, pónganlos, revisen los temas que no se trataron antes, vuélvanos a poner. Y si es que definitivamente el tema que ustedes no quieren tratar no está un poco como que democráticamente aceptado, recuerden que tenemos las tutorías privadas, en lo cual, por supuesto, ya eso ya me dedico yo y eso ya eso es parte de mi negocio, más allá de esta iniciativa, que lo hago con mucho gusto. Pueden contactarse por este mismo medio, dejar ahí el tema o contactarse directamente conmigo por los chats de WhatsApp, los que están en los chats de WhatsApp. Quienes no están en el chat de WhatsApp, déjenlo en el Facebook y nosotros nos contactamos. Recuerden también comentarnos sobre temas que no sean solo penal y constitucional, que ha sido lo que más hemos tratado. Ahorita, por ejemplo, tenemos la oferta de una persona que nos quiere enseñar derecho migratorio, nos quiere enseñar tema de visados, nos quiere enseñar esos temas, y es un abogado extranjero o que está ejerciendo en el extranjero. Si nos gusta, vamos, pónganlo para llamarlo, pongan los temas, vean la consultoría privada también, y las tesis también, chévere, les vamos a ayudar muchísimo. Y nada, agradecerles a ustedes por haberme recibido en sus casas y oficinas. Compartan, compartan, no se queden con el conocimiento es para compartir. Crezcamos, seamos más y avancemos con esto. Siendo las 9:29 de la noche, hasta el otro jueves, espero haberles servido. Dejen una manito arriba, pongan un like y compartan. Nos vemos la otra semana, pero no se olviden de estar pendientes de las votaciones y los temas. Un abrazo.